estuvimos analizando los misterios, efectos de atracción y repulsión. Y hoy entramos a este subtema. Poseen una partícula de la esencia divina en sí mismo. El acre, el vidrio, el ámbar, cuando se frotan, es decir, cuando se despiertan al calor latente que existe en toda sustancia, atraen cuerpos de luz. Ejercen así inconscientemente, importante, consciente, que aquí inconscientemente ejercen la voluntad. Pues tanto la materia inorgánica como la orgánica poseen una partícula, todo, desde el átomo más diminuto, pero una partícula de esa esencia divina en sí misma, por infinitesimalmente pequeña que sea. ¿Y cómo puede ser de otra manera? No hace la pregunta Elena sobre esto. Bueno, el lacre es una pasta sólida hecha a base de una mezcla de resinas y ceras naturales que se utilizan en el cerrado y sellado de las cartas, documentos, paquetes y botellas, entre otros, para que asegurar que nadie las abre. Ese es el lacre. El vidrio, muy conocido por nosotros, es un material sólido amorfo, no cristalino, hecho a base de sílice. Y el último, el ámbar, que en griego quiere decir electrón, el ámbar. También la electricidad, es una resina, es una secreción orgánica que producen muchas plantas, especialmente las coníferas, los árboles. Sirve como un recubrimiento natural de defensa contra insectos y organismos patógenos. De ahí inventaron lo que es el barniz, los seres humanos, de ese ámbar, electrón. Estas sustancias son inorgánicas, lacre, vidrio y ámbar. Cuando se frotan, son experimentos que hacíamos en la clase de física o química, que frotamos el cabello con un lápiz y después el lápiz se colocaban pequeños pedacitos de papel y después de frotar los cabellos con el lápiz atraía magnéticamente esos pequeños papeles, imagínense. Así que el lacre, el vidrio y el ámbar, cuando se frotan, es decir, cuando se despierta en ellos el calor latente, que todo se mueve, el calor que existe en toda la sustancia, ese calor, atraen cuerpos de luz, atraen. Dice el PDF lo siguiente, ya vamos a la comparación. Atraen por el roce cuerpos ligeros y actualizan de este modo, aunque inconscientemente, no tienen en mente el lacre, el vidrio, actualizan inconscientemente así la voluntad. Atrae esos cuerpos de luz, atraen magnéticamente estos cuerpos de luz, ejercen inconscientemente entonces esa voluntad, que como lo hemos estudiado, la voluntad atrae como el imán. La voluntad es como en la casa, está en todas las operaciones mágicas, como el magnetismo, como tantas otras cosas. Esa voluntad de la casa y la gran imaginación son componentes de esa ecuación para cualquier obra mágica. La voluntad, que es el primero de todos los poderes, la voluntad. Y decía Paracelso que la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas, todas. Y después nos dice que es la fuerza de la fuerza, esa voluntad. Y que la voluntad es un arcano secreto de toda operación. Esa voluntad atrae magnéticamente como el imán. Entonces, pues tanto la materia inorgánica, está formada esta materia de elementos distintos del carbono, el carbono es para los humanos, como metales y no metales, gases, ácidos, bases, sales y óxidos. Son la materia inorgánica que no tiene vida, entre comillas, para la ciencia, que nosotros sabemos que todo tiene vida, todo se mueve, los átomos que tienen ellos. Pues tanto la materia inorgánica como la orgánica, la orgánica es un conjunto de sustancias químicas que provienen de restos de organismos vivos, como plantas y animales, que están relacionados con la vida. Está compuesta principalmente esta materia orgánica de carbono, importante, así como el carbono es el que transforma el carbón a diamante, donde se alinean esos centros de cristalización. Está relacionado con la vida, estos compuestos realmente con la vida del carbono, el hidrógeno que están en la fusión nuclear de los soles, el oxígeno que respiramos por fotosíntesis, el nitrógeno, el fósforo, azufre, etc. Son materias orgánicas. Pues tanto la materia inorgánica como la orgánica poseen una partícula. Esa partícula es la partícula de Hartmann. Está en todas partes. O el átomo ultrárrimo físico, o como le decía Pez Crookes, el protilo, que después lo vamos a analizar de protilo. Así que toda la materia orgánica y inorgánica posee una partícula de esa esencia divina en sí misma. Está en todas partes, no es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por infinitesimalmente pequeña que ella sea, es como la gota del océano, ese arma, ¿no? Es como un rayo de luz del sol espiritual, ese rayo. Tiene en esencia la misma característica de la luz del sol, así como la gota lo tiene del océano. Es en esencia la misma categoría. No es la pregunta de ella, ¿y cómo puede ser de otra manera? Dice acá el PDF de la traducción, el acre
El vidrio y el ámbar atraen por el roce cuerpos ligeros y actualizan de este modo, aunque inconscientemente, que los atraen, ¿no?, la voluntad, porque tanto la materia organizada como la inorgánica poseen una partícula de la esencia divina, esa partícula por indefinidamente pequeña, que ésta sea, es infinitamente pequeña sea. Varios comentarios, puntos de vista acerca de esto, hermanos. Están los micrófonos abiertos. Están los micrófonos cerrados. Vamos a continuar con el siguiente subtema. Es la primera manifestación y emanación de la deidad. Entramos en el subtema ahora. A pesar de que en el progreso de su evolución puede haber pasado desde el principio hasta el fin por millones de formas diversas, debe retener siempre su punto germinal de esa materia preexistente, que es la primera manifestación y emanación de la deidad misma. Esta parte es muy interesante. A pesar de que en el progreso de su evolución, esa materia o las mónadas que hacen el viaje, es el peregrino de Atma Buddha, es ese gran viaje que antes no tenía conciencia, es inconsciente y se vuelve consciente para conocerse a sí mismo, dice una parte de la Orden Secreta poéticamente. Dice, esa materia, a pesar de que en el progreso de su evolución puede haber pasado desde el principio hasta el fin por millones de formas diversas, esa mónada no cambia de reino a otro, esa evolución que tiene que efectuarse, puede haber pasado desde el principio hasta el fin por millones de formas. La mónada, ¿no? Millones de formas distintas, en el mineral, en la roca, en la planta, en el animal. Debe tener siempre esa mónada, esa materia, un punto germinal. El punto germinal, como decimos anteriormente, es el átomo termofísico, le decimos el protilo. Protilo viene de la palabra proto, que es primero, protoplasma, primera forma, ile, y es materia. Protilo, la primera materia, este es el protilo, la primera materia. Esta es una nueva palabra, un neologismo empleado en la química para designar la primera sustancia primordial homogénea, como en la casa, ¿no? La primera sustancia primordial homogénea, indiferenciada. Es la materia primitiva de que se formaron los elementos de todos los cuerpos. Todo eso de la tabla periódica, los elementos se formaron de esta materia primitiva, de ese protilo. Debe retener entonces esta mónada, esa materia, un punto germinal. En el sentido espiritual es el sutragma. Sutra es el hilo, atma es el espíritu, el hilo espiritual, sutragma es un hilo de oro que une todas las distintas personalidades, todas las une. Como el collar de los budistas, ese rosario de los cristianos no es de los católicos, no es de los cristianos, es de Buda. Ya Buda usaba ese símbolo que Jesús, como fue budista, vivió en un monasterio budista y en el Tíbet, que otro es el simbolismo después a la Judea, a la Palestina. Bueno, este sutragma es como el collar de los budistas, en donde cada bola de que están unidos simboliza una personalidad, una cabeza diferente, ¿no? Pero todas están unidas por un mismo hilo, ese rosario, y están unidas por ese hilo que es el sutragma, en el sentido espiritual. Y en la materia debe tener siempre ese punto germinal que nunca se pierde de esa materia preexistente, esa casa, que nos da esta categoría, que es la primera manifestación, lo que primero se manifestó cuando vino la manifestación de esa aurora del Mamantara, que es la primera manifestación y emanación, no es creación, es emanación, que todo fluye, emanación de la deidad misma, esa materia persistente de la casa vino de esa emanación de la deidad misma, su primera manifestación, el primer logo manifestado. Bueno, dice acá el PDF lo siguiente, pues es una partícula, bueno, el vidrio, la voluntad, porque tanto la materia organizada como la inorgánica poseen una partícula de la esencia divina por indefinidamente, pero tenía que sea, y como no, desde el momento en que durante el proceso de su evolución, esa materia no está evolucionando, ha pasado desde el principio al fin por millones de formas diversas. Debe retener el punto germinal de la materia preexistente, acaso emanada en primera manifestación de la misma divinidad. Hermanos, en comentarios, puntos de vista para estos micrófonos. Bueno, sí, hace un rato se me pasó, estábamos solamente para
ver que habíamos, antes de que entraras, Ernesto, estábamos hablando precisamente de esta parte que ahorita nos leíste, esta partícula que jamás se pierde, ¿no? Que nos dice aquí es esa porción de la caja. Y sabremos que en realidad no, si no hay cosa que pueda existir que no tenga esa porción de akasha, sino en pocas palabras no existiría, ¿verdad? Y esa porción de akasha, podríamos decir que en las formas individualizadas, podríamos decir que es el alma de todas las cosas. Y por eso en este caso, cuando se habló de los elementos, sabemos que en teosofía, en esencia es solo un elemento, ¿verdad? Y luego se considera de 7 aspectos, como si fueran 7 elementos, que por el momento conocemos, o más o menos 5, ¿verdad? Digo, perdón, 4, y que el quinto está semipresente, que estará presente completamente en la quinta ronda, pero la idea de que entonces estas porciones o esta porción de akasha que se encuentre en todas las formas que vemos, ahí diríamos lo que se podría ver es hasta qué punto se ha desarrollado esa forma, entonces cuáles son los elementos que se han desarrollado en esa forma. Por ejemplo, ¿no? Me refiero a que en nosotros, en la Tierra, esos son los elementos que mencioné. Pero supongamos, ¿no? Que si consideráramos a Mercurio o a Venus, donde sus humanidades se encuentran en rondas más avanzadas que las de nosotros, ¿no? Se dice en la doctrina secreta. Entonces, diríamos que allá los elementos están presentes ya en la mayoría de los 7 aspectos, por lo menos en Mercurio, si no en Venus. Y en nosotros, como estamos precisamente en la cuarta ronda, ahí está la correspondencia de que supuestamente los elementos se van despertando en las rondas, pero también en cada raza y en cada subraza, como hablamos anteriormente, lo de los ciclos. Lo mismo se puede aplicar a las razas, subrazas, razas, familias, etcétera, etcétera, y hasta llegar al individuo. Y vemos entonces qué es lo que se ha despertado, generalmente hablando, en la Tierra. Sabemos que todo está en coadunación, o sea que está aquí ahora, aunque no con sustancialidad. Y claro que ahí está, depende del ser humano, qué es, hasta qué punto quiere avanzar o cuándo quiere empezar, para que todos estos elementos o esta partícula, ¿verdad? O como esta parte de Akasha empiece a despertarse en nosotros. Entonces, es la idea de que vivimos en este océano de Akasha y por lo tanto, todo lo que nos rodea, ¿no? Seres humanos, planetas, sistemas solares y todo, está dentro de ese Akasha, cada uno en su estado evolutivo correspondiente. Entonces, y ahí está la idea de que por eso con nosotros, en el caso de nuestra Tierra, nuestra cadena evolutiva está en esta cuarta ronda, el cuarto elemento, ¿verdad? Y por ende, estando en la quinta raza raíz de este cuarto globo, entonces ya por eso se presencia el éter, ¿verdad? Que antiguamente la ciencia lo consideraba, ahora no lo hablan, no lo dicen porque saben que, no sé, ¿verdad? Pero no lo mencionan, pero antiguamente sí se mencionaba ese éter. Pero ahí está la correspondencia, ¿verdad? De que no está completamente activo, porque no es la quinta ronda, pero estamos en la quinta raza raíz. Entonces, ahí está la correspondencia de todas estas cosas. De la quinta raza, que se corresponde con la quinta ronda, ¿verdad? Hasta cierto punto. La sexta con la sexta ronda. La cuarta ronda, obviamente con el cuarto globo. Y así uno puede hacer su mezcla de correspondencias. Interesante dato, hermano, eso del Atman.
un elemento que después se diferencia en 7, como el arcoíris, como los colores primarios. Lo mismo eso del protilo, que el protilo se diferencia pues en 7 protilos principales en cada plano y va a dar origen a todos esos planos: el protilo átmico, búdico, manásico, cámico, pránico, etc. Y sobre Venus, lo que comentaste de que está más avanzado que acá, los elementos, y lo que debemos vivir es el aquí y el ahora. Que es el eterno presente, que nos dice que son estados de conciencia del Buda. Todo está en acá, en evolución. Y el quinto elemento, el éter, de mí la palabra eternidad y eterno. O sea, otro hermano tiene algún comentario, punto de vista, ¿no? ¿Le pregunta? Pasamos a su tema, que es entonces este inexplicable poder de atracción. ¿Qué es entonces este inexplicable poder de atracción, sino una porción atómica de esa esencia que los científicos y cabalistas reconocen igualmente como el principio de vida en la casa, concedido que la atracción ejercida por tales cuerpos puede ser ciega, inconsciente, ¿no? Pero a medida que ascendemos en la escala de los seres orgánicos de la naturaleza, encontramos que este principio de vida desarrolla atributos y facultades que se vuelven más determinados y marcados en cada peldaño de la escalera sin fin. Con estas palabras, que es entonces este inexplicable poder de atracción, ese magnetismo, ¿no? Que hace que el Sol gire alrededor de Alción, que hace que la Tierra gire alrededor de su Sol, que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra, que hace que los electrones giren alrededor del núcleo del átomo. Que esa atracción, de donde viene esa fuerza, que es entonces este inexplicable poder de atracción, sino una porción atómica de esa esencia. Esa esencia es prana, esa casa, es bohat, como dice el hermano, es todo, que se va diferenciando en niveles. Una porción atómica de esa esencia que los científicos y cabalistas reconocen igualmente como el principio de vida, el prana, ese principio, ¿no? O la casa. El prana es el aliento de vida, es el tercer principio de la constitución centenaria del hombre. El cuerpo físico, el cuerpo astral, viene el prana. El kama, y viene el otro, hermanas. Es la vitalidad del prana, es la fuerza vital, la vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, toda esa vida, todas las células que se mueven. Energía o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales, todo lo produce. Es el principio de vida, es la necesidad oculta, que tiene el poder, el que tiene el poder de atraer y de magnetizar. Es la casa, lo pone ahí, después del principio de vida, es la casa que estuvimos analizando, que atrae magnéticamente, como hace Bohat, esa casa, que nos dice el glosario, que lo estuvimos analizando en sesiones anteriores. En la casa es la sutil, suprasensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. Todo lo sabe, pero está en todas partes, omnipotente esa casa. Prana, esa casa es Bohat. Concedido está que la atracción ejercida por tales cuerpos puede ser ciega, como el lacre, el vidrio que estamos analizando, puede ser ciega, en este caso, como sucede en la naturaleza, ¿no? Pero a medida que ascendemos en la escala evolutiva, ¿no?, de la escala de los seres orgánicos de la naturaleza, encontramos que este principio de vida, ese prana, desarrolla atributos y facultades, como sentir, ¿no?, en la materia, después caminar, los animales, pensar en los humanos, etc. Encontramos que ese principio de vida desarrolla atributos y facultades que se vuelven más determinados y marcados, como cada peldaño en esa escalera sin fin, interminable. Nos dice, la piedra se convierte en planta, la planta en animal, el animal en hombre, el hombre en ángel, el ángel en Dios y el Dios en Dios. Dice acá el PDF lo siguiente, en la traducción. Dice, ¿qué ha de ser entonces esta inexplicable fuerza atractiva sino una porción de la casa? De cama? Desde el momento en que durante el proceso de evolución ha pasado el principio al fin por millones de formas diversas, debe retener el punto germinal de la materia preexistente, esa casa, emanada en la primera manifestación de la misma divinidad,
¿Qué ha de ser entonces esta inexplicable fuerza atractiva, sino una porción de la casa, la atracción, de aquella esencia en que tanto los sabios como los cabalistas reconocieron como el principio de vida? Prana, Kakasa, Spat. Al mirar la atracción ejercida magnética, no por los cuerpos inorgánicos, es ciega, pero según ascendemos en la escala de los seres, vemos que este principio de vida se desenvuelve a cada paso en más determinados atributos y facultades. Hermanos, puntos de vista, preguntas sobre esta sección que les ha parecido, hermanos. ¿Cómo andamos, Tania? ¿Estás ahí o no? O Dulce, quiere. Adelante, Dulce. Esto es la evolución, ¿no? Es a lo que se refiere. Y así como la moneda va evolucionando y va desarrollando atributos. No es lo mismo una moneda que está en el reino mineral, ¿no? Que no tiene sensibilidad. Después pasan muchos ciclos, millones de años, y entra el reino vegetal y ya tiene la sensibilidad, ya siente. Y así sucesivamente, después pasa el reino animal y ya se mueve. Ya la planta ya se mueve, es un animal, y así va. Después viene el hombre, que le da la mente, en ese caso. Ahí entonces, lo interesante, ¿verdad? Cuando se llega a este plano o estado de conciencia del ser humano, donde entonces, de aquí en adelante, ese impulso natural se convierte en algo que va a ser por unos esfuerzos, como dice la doctrina secreta, un esfuerzo autodirigido, ¿verdad? Y la idea de que el ser humano tiene que hacer ese esfuerzo, porque al despertarse lo que llamamos la mente, entonces él ahora tiene ese libre albedrío donde puede decidir, ¿verdad? Para propósitos personales que eventualmente, ¿verdad? Aunque se llegue a ser un adepto, porque hay adeptos que llegan a ser con propósitos personales, ¿verdad? Con beneficios personales, todo para beneficio y ganancia y poder. Y al fin de cuentas, esto se autodestruye porque nada de esto puede pasar al más allá, diríamos, a la inmortalidad, ¿verdad? La semilla del mal tiene su propia muerte en el plano donde se manifiesta, pero la semilla del bien es lo que siempre sobrevive, lo que queda, esa parte que pasa al más allá, la idea de ese hilo plateado, o la idea de las esencias de la experiencia de cada vida, ¿verdad? Que simbolizan las perlas del rosario, ¿no? Entonces, es lo único que puede persistir en la inmortalidad. Todo, claro, puede persistir durante todo el Manvantara, ¿verdad? Porque todos tenemos este vehículo manvantárico, Karana Sharira, esta forma que dura por todo el Manvantara, la estrella y aparte de eso tenemos la estrella, ¿verdad? Que nos acompaña a través de todo el Manvantara también. Entonces, la idea de que la estrella y la forma el vehículo mamantárico, ahí se guarda todo lo que diríamos el almacén de lo que estamos guardando para la próxima vida, o lo que se está acumulando más bien. Entonces la idea es de tal vez de que como hemos recibido precisamente lo que hemos cosechado, ahora sería cuestión de entonces, en cada momento, lo digo por mí mismo, ¿verdad? De considerar cómo pienso, cómo actúo hacia los demás, ¿verdad? Que por eso tenemos las paramitas de la voz del silencio, que nos sirven como una práctica en la vida diaria, para que entonces este vehículo, cuerpo o almacén manvantárico, en realidad empiece a almacenar cosas más útiles para los demás y se empieza a ganar
la idea y de estos vehículos que existen de acuerdo a la voz del silencio, ¿verdad? Los chayas, Dharmakaya, perdón, los kayas, ya me confundí con los chayas. El Dharmakaya, Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Y en la voz del silencio se recomienda utilizar más bien el aspecto Nirmanakaya, que es la compasión hacia todos los seres. Los demás, obviamente, van incluidos porque hay que ganarse el Sambhogakaya y el Dharmakaya, ¿verdad? Dharma, Kaya, Sambhoga, Kaya son vehículos sutiles para trabajar para la humanidad. Entonces, hay la idea de que uno puede estar cambiando lo que estamos almacenando en cada reencarnación y porque a la vez este mismo almacén desaparecerá después de un Manvantara, pero solamente para reaparecer nuevamente de acuerdo a lo que hayamos dejado inconcluso. Adelante, ¿quién tiene la mano? Dulce. Dulce, tienes tu micrófono apagado. Sí. Otra vez yo. De aquí la importancia del desarrollo que demos, porque aquí es donde entra en juego la ley de atracción. Entonces, con lo que vamos a ir desarrollando es lo que vamos a seguir atrayendo. Es a donde nos vamos a dirigir y donde nos vamos a mantener. Entonces, mientras no elevemos, pues vamos a seguir en el mismo nivel, ¿verdad? Por la misma ley de atracción. Sí, que es muy importante, atracción y repulsión. Por eso estamos donde estamos, ¿verdad? Y no lo digo de una forma ni positiva ni negativa, ¿no? Sino neutral, de que estamos exactamente donde debemos estar, pero sí, eso que acabas de decir, ¿verdad? Porque si no cambiamos, entonces esta misma ley de atracción nos atrae. Y luego repelemos, por supuesto, lo que no hemos desarrollado, o lo que a veces nos dice Tania, ¿no? De estas, ¿cuál es la palabra? Es una palabra que está al comienzo de la voz del silencio, de desarrollar, sí, pero desarrollar, no me acuerdo. Bueno, ya despertará, a lo mejor está ocupada Tania, no está hablando. Si no hay nadie más, yo creo que podemos seguir en esto. Interesante los datos, hermanos, que comentaste acerca de todo, ya en el reino humano, debemos hacer un esfuerzo autodirigido, no era inconscientemente como pasa con los animales. Desarrollar los seres superiores. Exactamente. Gracias, sí. Uno de los seres es cambiar la historia, imagínense, cambiar la historia es un ser superior. No es que los inferiores que son las levitaciones o esa gente que lo que quiere es ganar fama o dinero, etc. Y hermano Alú, esa amiga del mal y del Karana Charidad. Ese es el cuerpo causal, lo traduce a uno. Karana es causa y Charidad es el cuerpo, el vehículo. Hay que destruir ese cuerpo causal porque es el causante de todas nuestras personalidades hasta de punto. Y nos habló la estrella que nos sigue por todas partes, esa estrella de la iluminación. Nos comentó acerca de los paramitas, de esas joyas que ven la voz de silencio, que es para los pocos, estas son las paramitas, son las llaves que abren esos portales. Y nos dice uno, Chanti, que es el amor que todo lo abarca, la paciencia, que la otra que es la armonía entre palabra y acción, y las vestiduras del Buda, comentó después el hermano, Sambhogakaya, Nirmanakaya y Dharmakaya, que hace un gran sacrificio estos Budas que ya se han ganado el Nirvana, que es el eterno presente, y ellos renuncian a ese descanso, a ese paraíso, para seguir haciendo lo que hace Buda, con la sombra del Buda, que se aprecia en una cueva, seguir tratando de impulsar lo que es la evolución humana, que es lo que hacen los verdaderos adeptos. Un adepto es el que ha obtenido, dice, poderes y conocimientos trascendentales y que guía el destino de la humanidad en este caso. Hay adeptos del sendero bueno, que los conocemos, ¿no? De Chapala-Garta, y están nosotros los malignos, que son los hermanos sombras, que están por todas partes, infiltrados, que ellos son la oscuridad y estos son la luz, y hay armonía como debe haber en esta manifestación. Ese fue su tema, hermano, que es entonces este inexplicable poder de atracción que todo lo atrae. Entramos, el hombre es el más perfecto
de todos los seres organizados aquí en la Tierra. En la corona es el hombre. El hombre, el más perfecto de los seres organizados de la Tierra. En quien la materia y el espíritu, es decir, la voluntad, son los más desarrollados y poderosos. Es el único que puede dar un impulso consciente a ese principio que emana de él, ese principio magnético. El impulso ya lo hace conscientemente, ya tenemos manos, ya tenemos ese regalo de los Kumaras. Y solo él, el hombre, puede impartir al fluido magnético impulsos opuestos, contrarios, ¿no? O a favor, y diversos, sin límite, en cuanto a la dirección. Dice Dupoté, el hombre quiere, en inglés es will, que estoy analizando, es mejor will, que es voluntad en inglés. En español, querer y desear se asocia mucho al deseo, no, al kama, al inferior. El hombre quiere, he wills, the man will, la voluntad, y la materia organizada obedece. No tiene polos. Imagínense esto. Más las palabras, esta bella sentencia que Elena nos da. El hombre, el más perfecto de todos los seres organizados en la Tierra, con quien la materia y el espíritu, es decir, su voluntad, son los más desarrollados y poderosos. Esa voluntad que estamos analizando, que es el supremo arcano de la alta magia. Aquí lo dice en el glosario, la voluntad, hermano, el supremo arcano, el otro arcano se ha revelado, el supremo culto de esa alta magia. Ocupamos esa voluntad, esa imaginación, ese magnetismo. El hombre, que en la materia y el espíritu, es decir, la voluntad, son los más desarrollados y poderosos. No se puede comparar un animal con nosotros. Tenemos mente, tenemos palabras para comunicarnos, ni los monos, ni los simios. Hay que la materia y el espíritu, es decir, la voluntad, son los más desarrollados y poderosos. Es el único, el hombre, que puede dar un impulso consciente a ese principio que emana de él. A ese impulso consciente, ¿cómo se hace? La gran pregunta. Disciplina, entrenamiento. ¿Cómo se comunica un impulso consciente a ese principio de vida y acasa que de nosotros emana? Ese fluido de vida fojático, pránico o acásico, le podemos decir. O sea, el hombre dirige conscientemente ese fluido magnético, como hacía Dupoté o Regazzoni, dirige conscientemente ese fluido magnético acásico a donde él quiera para obtener todo lo que él desea. Imagínense. Dicen en otra parte, en la voluntad, en el glosario, el hombre quiere y eso todo el universo conspira para hacerlo. Es el único que puede dar un impulso consciente a ese principio que de nosotros emana, ese fluido magnético, lo estamos analizando con los el fluido astral o fluido pránico de vida, que es la corriente vital, como hacían los medicinadores para curar a las personas, o ese fluido fojático, eléctrico, punto, o el fluido acásico. El único que puede dar un impulso consciente a ese principio que emana a nosotros de la casa, a través principalmente de los ojos, como estamos viendo el mal de ojos hace poco y el buen ojo, emana a nosotros de esa casa a través de los ojos, las manos, los dedos o nuestra presencia, radia eso. Manos, como lo hace, ejemplo, el partir que estamos analizando, Kabilan Sami, que hacía que una semilla germinara y diera fruto en unos pocos minutos, solo con tocarlo. Dice Elena que él transmitía la casa de su mano a esa planta y la visualizaba por alta velocidad. Ese fluido. El hombre es el único que puede dar un impulso consciente a ese principio que emana de él. Y solo él, solo el hombre puede impartir al fluido magnético ese, ático tráfico, impulsos opuestos y diversos. Esos opuestos, ¿qué tipo de impulsos son? Puede fomentar el hombre la unión de átomos o moléculas de todas las cosas, las fomenta, se crea, o puede revertir el proceso con un cambio de polaridad, como todos tienen polo positivo o negativo, los electrones y los protones, los neutrones, puede revertir el cambio de polaridad, esa unión o en desunión de átomos y moléculas, logrando crear materia o puede destruirla, como hacía el Alcaez. Depende de lo que desea el emisor de ese fluido acásico de limitada dirección. Y solo el hombre puede impartir al fluido magnético impulsos opuestos, sin límite en cuanto a la dirección. Dice Dupoté, el gran varón que nació en 1796, un gran esoterista francés, se convirtió en un renombrado practicante del mesmerismo. Curaba gratuitamente, hermanos, imagínense, a las pacientes, a niñas epilépticas en hospitales de Inglaterra y Francia. Consideraba él el magnetismo, el mesmerismo como una ayuda para lograr una transformación social e incluso una revolución. Eliphas Levi decía que el magnetismo le había revelado los secretos de la magia. El magnetismo le reveló y fue miembro de la Sociedad Teosófica y Elena lo consideraba como un adepto que tenía el poder, es el varón Dupoté, y comentado por Elena. Dice esta frase, el hombre quiere, he will, el hombre quiere, y la materia organizada obedece, no tiene polos. En el hombre no hay polos, está más
allá del bien y el mal, más allá de lo negativo y de lo positivo. Es el uno, es la luz, es la vida una que está en todas partes. Dice el PDF aquí la siguiente traducción: el hombre, como ser más perfecto en quien la materia y el espíritu, o sea, la voluntad, alcanza mayor desenvolvimiento, es el único capaz de comunicar impulso consciente al principio de vida que de él emana. Solo el hombre puede comunicar al fluido magnético varios y opuestos impulsos de limitada dirección, ya para formar algo o para destruir. Como dice el Dupotel Barón, el hombre quiere, he will, y la materia organizada obedece. En él no hay polvo. Los comentarios de vista muy interesantes acerca del hombre, el más perfecto ser organizado. ¿Qué les pareció? Entonces aquí, ¿no? Nos vuelve a afirmar la idea de lo que simboliza el ser humano, ¿verdad? Que dice, en quien la materia y el espíritu. Y aquí nos está dando otra forma de ver qué es la materia y el espíritu. Para nosotros son dos cosas, ¿verdad? Sabemos que en esencia no hay tal cosa, ¿verdad? Pero en el universo, ¿verdad? Como se expande y se expande, bueno, es un decir, ¿verdad? Que se expande, a lo mejor no se expande nada, pero se expande la conciencia, el universo. Y entonces en un polo es materia, en otro polo es espíritu, para nuestra mente. Aquí dice la materia y el espíritu, o sea, la voluntad. O sea que le está llamando voluntad a la que consideramos, a lo que llamamos materia y espíritu. Entonces, y por eso entonces, como nos insiste Ernesto, ¿verdad? El hombre, cuando dice el hombre quiere o el hombre quiso, y en realidad nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Con la traducción, porque no hay otra, porque como dices, el hombre wills, podríamos decir el hombre voluntad o voluntea, tendríamos que acuñar un nuevo término, porque como la vez anterior, sabemos que la voluntad viene del espíritu y el deseo es ya en la parte de la forma, la parte de la mente personal. Pero entonces, por eso entonces el ser humano tiene este poder de hacer que estas cosas cambien. Por eso aquí estamos viendo todos estos fenómenos que eran capaces de hacer estos seres, pero eres preparados, ¿verdad? Claro, en este caso, porque también aquí donde dice que el hombre puede comunicar al fluido magnético varios y opuestos impulsos de dirección ilimitada. Bueno, en el PDF de acá es lo que dice, ¿verdad? Y por ende, entonces vemos que nosotros en cada momento, si de veramente, voy a usar la palabra deseo, ¿verdad? Pero como si fuera el deseo divino, para no usar. Entonces, si uno desea hacer ciertas cosas, uno puede cambiar todo eso que mencionó anteriormente Dulce, la idea de la atracción, ¿verdad? Lo que atraemos, la ley de atracción. Y es ahí de que todo lo que el ser humano pueda desarrollar en una vida, sabemos que jamás se pierde. Todo esto queda almacenado en ese Karana Sharira, que es por eso le llama cuerpo causal, porque no hay poderes, no hay virtudes, si se desarrollan, que se puedan perder jamás. Entonces, como en esta vida a mí se me ha olvidado, o se nos ha olvidado, sabemos que si seguimos los pasos adecuados, recomendados, como ya se mencionó en la voz del silencio, el ser humano puede manejar todas estas cosas a voluntad. Ahora sí, ¿verdad? A voluntad. Y claro, siempre con el propósito de que no sea personal. Y es donde a veces ahí caemos, ¿verdad? Porque
al descubrir algo nuevo, lo primero es que uno quiere para mí, para mí, para mí. Entonces, por eso la caída del ser humano, porque al despertar la mente, como el bebé, ¿verdad? Que quiere todo para él y para él. Y la idea del ser humano es que se despierte a que todo eso que quiere para él ahora lo quiera para todos los demás. Entonces, el camino, ¿verdad? Que hemos de recorrer es ese, el de servir a los demás. Claro, aquí se nos da la forma de estos fenómenos para tal vez ya sea recordarnos o hacernos pensar que todo eso está dentro de cada uno de nosotros y ver de todo lo que somos capaces de hacer. Dulce. Me llamó también la atención esa definición de espíritu y materia, y es decir, la voluntad. Pero bueno, aparte, dijiste algo sobre el espíritu y la materia, como me pareció como que no, siempre he concebido, vaya, mi idea es que siempre he concebido que espíritu y materia son coexistentes. No hay un átomo de materia sin espíritu y viceversa, ¿no? Entonces Correcto. estoy en, Sí, ok, nada más era eso. sí. Sí. Y eso me cuesta trabajo, espíritu y materia, voluntad. Todavía me está costando trabajo la idea, pero bueno, hay que manejarlo, ¿verdad? Sí, por eso también a En mí me el, llamó la atención esa parte. Adelante. sí, en el ejemplo que está aquí diciendo y lo explicó bien en el libro de Dupotet, hay una página en este bendito libro que se me fue el nombre, Magia Desvelada, creo que se dice, en el artículo, creo que en la página 155 de ese libro se llama Magia, Líneas Mágicas, así es el subtítulo, Líneas Mágicas. Este señor Dupotet explicaba por qué dice materia y espíritu después que habla de este señor, porque él tenía que cuando escribía las líneas en el piso o donde fuera, él tenía que ponerle energía, magnetizar a la voluntad de este señor Dupotet para que la persona de que iba a pasar por ahí hiciera la voluntad que él quería. Entonces, por eso es que se dice materia y espíritu en este ejemplo, y por eso al final dice es la voluntad, porque este señor ponía la voluntad ejercitándola en esa línea, por decir el ejemplo que se habla de ahí. Y ahora dice, la materia organizada, porque él ha organizado bajo la voluntad akáshica, porque él tenía esa conexión, él no era, ¿cómo podríamos decir eso? Bueno, tenía esa conexión y podía a la voluntad de él ejercerla y por lo tanto la hacía, como dice Kefojad, ¿no? Que es la fuerza no polarizada, esa es la palabra, no polarizada. Entonces, por eso es que creo que pone este ejemplo y si lo ponemos sin ninguna afinidad a nada, sino realmente como lo va explicando, las dos cosas es en la unidad de las dos, de la materia y el espíritu, que conjunto el humano ser preparado y educado, porque va ejercitando eso hacia su voluntad. Y hay un artículo, creo que en la doctrina secreta, que dice que la naturaleza es esclava. Son 3 artículos que dice que es esclava y que, o sea, que obedece al mago. Y entonces creo que por ahí va la idea de esto que dice: la materia organizada obedece
no tiene polo, pero un adepto o una persona así dedicada. Gracias. Este comentario, hermana, acerca de eso. El hermano comentó algo, bueno, aquí analizamos el hombre que tiene el gran poder, que ha evolucionado, no, es la corona de la creación. Y en quien la materia y el espíritu son los más elevados. Pues comprar un animal, no, un perrito, el caballo, hermano, tiene mucha más. Él debería usar ese poder divino para ayudar a salvar a los menores, ¿no? A los animalitos, no para comerlos, como ocurre en el mundo este tan destruido, que está tan degenerado. Que en el futuro, bueno, es lo más saludable y lo más sano, y no es ese karma, lo que es el vegetarianismo, el veganismo. Se dice que con la India antes era prohibido que hubieran carnicerías, pero cuando Gandhi y Nehru hicieron la revolución, el cambio, se le entraron las carnicerías ahí después por Indira Gandhi, y eso trajo un mal karma a esa tierra, porque la mayoría de los hindúes eran vegetarianos. La palabra dice, él quiere, he will, sería como más o menos el hombre voluntariza y la materia obedece, en vez de quiero, ¿no? que en este caso. Y la hermana comentó eso es lo que hemos analizado, los experimentos de Regazzoni y de Dupotet en Francia e Inglaterra, que dibujaban unas líneas cabalísticas magnéticas y le daban esa voluntad para que las personas no pudieran pasar a partir de esa línea, que quedaban como clavadas en el piso, como estatuas de bronce. Y esa parte también aquí lo dice hermano, siempre en otra parte, que la naturaleza es la aliada, esclava y obediente del mago, es el verdadero mago que esclaviza la naturaleza, la obedece porque el hombre es superior. La naturaleza, en la tres secreta, nos da un gran título, en una estancia, la tercera, en Antropogénesis, dice, la naturaleza no ayudada fracasa. Ocupa esa inteligencia superior que tenemos nosotros en este caso. Hermanos, ¿qué les pareció el estudio esta noche, hermanos? Los comentarios finales acerca de estos temas que vimos. El hombre, el más perfecto, los seres organizados. Que es entonces este inexplicable poder de atracción, es la primera manifestación y emanación de la deidad. Otro subtema. Y posee una partícula de esencia divina en sí misma. ¿Qué les pareció el estudio, hermanos? Comentarios, preguntas, puntos de vista, son realmente bienvenidos. Están los micrófonos cerrados, ¿no? Bueno, pues si no hay más, gracias, todo muy bien. Tania, ¿algo que quieras decir antes de cerrar? Agradecer a todos y recordar que este sábado es 4 de enero. Bueno, muy bien. Y que todo sea, que todos sigamos progresando en este estudio y colaborando cada uno con lo poquito o lo mucho que podamos dar. Gracias, pasen buenas noches, Dulce, Ernesto. Yo no sé si el señor Jorge ya se fue. Jorge, Aquí Ana, estamos, buenas aquí noches. estamos. Que pasen buenas noches. Gracias, Tania. Gracias, Ernesto. Gracias, bye. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Igual, hermano, buenas noches.